Estamos todos de acuerdo en que falta demanda hacia la comunidad científica. También la oferta es un poquitito recelosa. Tenemos que trabajar sobre esta comunidad de científicos y científicas para que quieran colaborar con el sistema político. No pensamos lo suficiente en cómo producir compendios y sistematizaciones de evidencia para que los políticos la puedan usar. Considero que es importante sumar lo que tiene que ver con evidencia o conocimiento no científico, que puede provenir incluso de áreas más vinculadas con actividades de organizaciones de la sociedad civil o de comunidades originarias. Es fundamental poder generar instancias de construcción construcción participativa de conocimientos entre distintos tipos de expertise, cuáles son las necesidades en los territorios para generar dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable. La interpretación de ciertos datos de diferentes sectores requiere una serie de discusiones para empezar a construir puentes en las decisiones, por ejemplo, que se toman a partir de esos datos. Hay que buscar maneras innovadoras de cómo poder hacer para que, tanto para los decisores políticos como para aquellos que generan la información, unirse en el medio sea atractivo, tanto en la visualización de las políticas y del impacto que tienen estas políticas públicas. Estar nosotros y en ese grupo de trabajo que está acá, aportar un granito de arena en el que se pueda mejorar la comunicación, se puedan buscar soluciones y alternativas exitosas. Lo ideal siempre es hacer un escaneo del horizonte de cuáles son los desafíos futuros y poder, con tiempo, poder trabajar esos temas. Es un placer darles la bienvenida en nombre del Laboratorio de Aceleración COLAB, el cual es parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Mi nombre es Matías Acosta, soy el jefe de exploración del laboratorio y quería aprovechar primero para presentarles a mis colegas, María Verónica Moreno, jefa de mapeo de soluciones, y Lorena Moscovich, jefa de experimentación, quienes nos acompañan. Y básicamente contarles brevemente de qué se trata el laboratorio, el cual trabaja para la aceleración de los objetivos de desarrollo sostenible mediante una metodología basada en la exploración de temáticas emergentes que puedan contribuir a este desarrollo, mapear soluciones exitosas provenientes de las personas en estas temáticas y experimentar para entender por qué y cómo estas soluciones funcionan, con el objetivo también de fortalecer las políticas públicas, como mencionaba el desarrollo sostenible, y trayendo nuevos actores, como por ejemplo fomentando la interacción entre los científicos, los ciudadanos y la política pública. Nuestro objetivo es trabajar de manera abierta y colaborativa, y por eso estamos muy contentos de estar hoy y contarles acerca de nuestros primeros pasos en el ciclo de trabajo, el cual apunta a promover la ciencia ciudadana como una metodología para evidenciar problemáticas locales y también para fortalecer las políticas públicas ambientales. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo algunos aprendizajes nuestros y oportunidades conjuntas junto con los colaboradores con los que venimos trabajando al día de la fecha. Y vamos a tener muy brevemente representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad y de la provincia de Córdoba,
además de representación de nuestra propia oficina, ya que trabajamos distintas unidades, digamos, en pos de esta temática, de avanzar esta temática. Y también tenemos representación de Open Seneca, la cual es una iniciativa de la Universidad de Cambridge con la cual venimos trabajando. Me gustaría también comentarles a todos los presentes que en cualquier momento van a poder realizar preguntas utilizando el chat que está disponible, y al final vamos a tener una sesión de respuestas donde voy a estar moderando algunas de esas preguntas para tener mayor conocimiento acerca de las experiencias que nos contarán brevemente los oradores. Para no extenderme, me gustaría ahora darle la bienvenida a Valentín González, representante residente adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, quien nos compartirá con nosotros sus palabras de bienvenida. Valentín. Gracias, Matías, y bueno, quiero comenzar mis palabras, que serán muy breves, para no robarles mucho tiempo del tema interesante del seminario, agradeciéndole a las autoridades presentes del Ministerio de Ambiente de la Nación, de la ciudad, de la provincia de Córdoba, por participar en este seminario que nosotros como PNUD consideramos que es muy importante. Es decir, el hecho de que el laboratorio del PNUD esté promoviendo y haya realizado toda una serie de seminarios sobre ciencia ciudadana, sobre el tema de tomar decisiones sobre políticas basadas en evidencia científica, que nosotros consideramos que es súper importante para que estas políticas vayan en la dirección correcta. Nos complace mucho que tengamos a los colegas de todas esas instituciones participando hoy, al igual que todos los participantes que se han ido conectando al seminario, ¿no? Ya lo había mencionado Matías, y en el corto que pusimos queda muy claro de que la ciencia ciudadana ofrece una oportunidad única para la ciudadanía y los científicos y políticos para trabajar de conjunto. Creemos que eso es fundamental a la hora de crear las nuevas políticas e implementarlas. No solo porque puede servir para evidenciar problemáticas, generar información, sino porque hace del proceso un proceso muy participativo, y sabemos que mientras más participativos son los procesos, pues generalmente mejores son los resultados. Este seminario se va a enfocar en compartir experiencias y lecciones de posibles oportunidades de implementación de ciencia ciudadana para el desarrollo de políticas públicas ambientales, que todos sabemos es súper importante. Se va a estar hablando mucho sobre el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional suscrito por 23 países de América Latina y el Caribe que define protocolos para la protección del ambiente y la participación ciudadana, que nos parece que es es muy innovador en ese sentido, por el tema de que involucra la participación ciudadana como uno de sus componentes fundamentales. Para su entrada en vigencia se necesita que al menos 11 de los estados firmantes lo ratifiquen. El 24 de septiembre de 2020, Argentina se convirtió en el 10º país en ratificar su vinculación a este acuerdo regional. Y el 5 de noviembre, con la ratificación por parte del Senado mexicano, el Acuerdo de Escazú inició el camino formal para entrar en vigor. Durante el seminario van a tener la oportunidad de escuchar más sobre este tema, de las cosas que se están haciendo, de todo lo que se puede hacer, y van a tener la oportunidad de intercambiar, como decía Matías, a través de preguntas con especialistas en el tema, que pensamos que es muy importante porque es un tema muy interesante, y aunque a veces nos parece bastante técnico, es un tema que se puede discutir. No quiero robarles más tiempo, quiero que avancen con la parte técnica del seminario. Les doy la bienvenida a este seminario y nuevamente le agradezco a todas las autoridades que están participando en el mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentín, por tus palabras. Y me gustaría ahora entonces presentar a nuestra primera oradora, María Eugenia Di Paola. Si quisieras encender tu cámara. Bienvenida. María Eugenia es coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Argentina y profesora de la Facultad de Derecho de la UBA. Es abogada y especialista en régimen jurídico de recursos naturales de la UBA y magíster en Derecho Ambiental de la Pace University School of Law. Hace más de 25 años que se dedica a la temática ambiental y el desarrollo sostenible.
y además fue directora ejecutiva de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales y también se desempeñó como coordinadora de sostenibilidad de la Escuela de Posgrado del ITBA. María Eugenia, es un placer poder escuchar tus palabras, y tanto sobre ciencia y participación ciudadana, además de conocer más, que creo que nos vas a estar contando sobre el acuerdo regional que mencionaba Valentín, el acuerdo de Escazú, que creo que claramente fortalece este trabajo que estamos comenzando en conjunto. La palabra es tuya. Muchas gracias, Matías, muchas gracias a vos, a Lorena y a Verónica, los colegas del Lab con quienes es un placer trabajar. También a Melissa Ciurciolo, que me acompaña aquí por el clúster de ambiente y con quien estamos trabajando fuertemente en esto de apoyar todo el proceso y el ejercicio tan positivo de monitoreo de la calidad del aire con los sensores móviles. Antes de continuar y referenciando el proyecto en concreto, que va a ser muchísimo más ejemplificado por las autoridades, a quienes también agradezco, Sergio Federovisky por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, también a Juan Carlos Escoto por la Secretaría de Ambiente de Córdoba, a Jorge Folloni de la provincia de Córdoba, a Jorge Folloni como autoridad del municipio de Córdoba, a Maricel Nonati Magu por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también a Lorena Gordillo, quien está aquí por la Universidad de Cambridge, y a Gerardo López Arrojo, también lo veo allí, y al equipo que acompaña también a Sergio Federovisky en todo este proceso por Ambiente Nación. ¿Por qué la ciencia ciudadana es tan importante para la participación y por qué conectamos directamente el acuerdo de Escazú con la ciencia ciudadana? Primero porque la ciencia ciudadana, como bien lo dijeron Matías y Valentín, plantea básicamente el involucramiento de la ciudadanía en los procesos científicos o de investigación, tanto en lo que es recolección de datos o en otras etapas de una investigación, y esta es una herramienta que es y puede ser muy poderosa cada vez más para generar más participación en los procesos de toma de decisión en materia ambiental y hacer que no se participe en el diseño, la implementación de políticas ambientales, sino también en su monitoreo y al fin y al cabo generar mayores impactos positivos en la calidad del ambiente. ¿Por qué Escazú también podríamos generar una referencia análoga respecto del ejercicio de ciencia ciudadana? El mismo tratado se elaboró participativamente. Es decir, cuando en Río+20 en el 2012 se decide, la región de América Latina y el Caribe decide en una declaración iniciar el proceso para la elaboración de un tratado regional que trate el principio 10 de Río, que es el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo que inicia es un proceso que van a llevar a cabo los estados de la región, con la Secretaría Técnica de la CEPAL, y con todo un ejercicio de representación del público en su misma elaboración, que comienza avanzado el 2015, culmina en el 2018 con la firma del acuerdo en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Esto es muy importante porque la misma elaboración del acuerdo tuvo un involucramiento muy importante de la sociedad civil con delegados específicos y metodologías, muchas de las cuales ustedes pueden ver, pueden acceder en el Observatorio Principio 10 que está en la página de la CEPAL. Este me parece un punto muy importante para tomar en cuenta, ¿sí? Porque fue una especie de ejercicio de ciencia ciudadana en la elaboración normativa. Por otro lado, lo que podemos ver es que el acuerdo, ya en su texto, y ahora estamos rumbo, afortunadamente, a
la entrada en vigor. Faltan una serie de trámites, pero se espera que en poco tiempo pueda entrar en vigencia. Lo cierto es que conecta los procesos de participación con el efectivo ejercicio del derecho humano al ambiente, y creo que lo que es muy interesante en términos de cómo está planteado es que este acuerdo hace referencia muy concreta a la participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisión desde sus etapas iniciales. Y asimismo la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las distintas visiones y saberes, ¿sí? Esto es un punto muy, muy concreto que está incorporado en el artículo respectivo a participación ciudadana. Por otro lado, en cuanto a sus disposiciones generales, y pensando, por ejemplo, en el ejercicio con los sensores, ¿no? Lo que plantea es que cada parte alentará el uso de las nuevas tecnologías que de la información, de la información y la comunicación, tales como los datos abiertos en los idiomas usados en el país cuando corresponda, así también respecto de los medios electrónicos que serán utilizados de una manera que no generen restricciones o discriminaciones para el público. Es constante la referencia a la inclusión y a la inclusión específica de los grupos vulnerables en la región, y también a la protección de los defensores ambientales, que, como ustedes saben, lamentablemente en América Latina acudimos a cifras alarmantes en cuanto a, en la última década, los asesinatos cada vez más pronunciados de defensores ambientales. No es sino con más ejercicio de la transparencia y de la participación y de pautas para la protección de los defensores y los grupos en situación de vulnerabilidad que vamos a poder avanzar para hacer frente a esta situación. También en los aspectos que hacen al fortalecimiento de capacidades, el acuerdo repara en muchos aspectos vinculados al involucramiento de las instituciones educativas, al fortalecimiento de capacidades a través del intercambio de experiencias, ¿sí? En esto también la participación del público afectado en cada uno de los pasos que se den para fortalecer los procesos de toma de decisión, específicamente las comunidades locales y también los pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, la ciencia ciudadana puede nutrir muchísimo la implementación del acuerdo en la región en las distintas etapas que se planteen, tanto en lo que es generación de información y el desarrollo de estrategias en base a la misma. Vamos a ver que el acuerdo plantea cuestiones muy concretas que tienen que ver con los sistemas de información en los países de América Latina y el Caribe, con los registros de sustancias y contaminantes a desarrollarse en cada una de estas jurisdicciones. También el desarrollo de estrategias en base a la información, su ejecución y monitoreo. Sin lugar a dudas, en cada una de estas etapas vamos a poder generar cada vez más canales incorporando a la ciencia ciudadana para que puedan fortalecer el Estado de Derecho en materia de ambiente y desarrollo sostenible. Creo que para cerrar me gustaría volver a agradecer, comentarles que el acuerdo va a contar, porque su misma mecánica lo plantea, con conferencias de las partes una vez que entre en vigor, con lo cual va a poder profundizar cada uno de sus ya vastos artículos y cláusulas en las distintas materias, la implementación de sus principios, que es de máxima transparencia, publicidad, rendición de cuentas, de progresividad y no regresión, y en este sentido, no solo ya de por sí nos trae un canal muy concreto que se vincula directamente al ejercicio de la ciencia ciudadana, sino que nos alienta a pensar en cada vez más ejercicios que puedan fortalecer
tanto la generación de información, el acceso a la misma, como así también la participación en los procesos de toma de decisión para garantizar el derecho humano al ambiente. Muchísimas gracias a todos y voy a cumplir, espero haber cumplido con el tiempo, Matías. Los escucho y escucho preguntas y estoy a disposición. Muchas gracias, María Eugenia. Si te parece, pasamos, digamos, a la siguiente charla. Yo estoy tomando notas de las preguntas que van viniendo y al final abrimos de nuevo para las preguntas y respuestas. Excelente, gracias. Muchas gracias de nuevo por tus palabras. Me gustaría ahora darle la bienvenida y presentar a Sergio Fedrovisky. Si quisieras, Sergio, prender tu cámara y tu micrófono. Sergio es biólogo y periodista ambiental. Actualmente es el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Además, fue presidente de la Fundación Ambiente y Medio, conductor del programa Ambiente y Medio de la TV Pública, miembro del Consejo Directivo de ACUMAR y presidente de la Agencia Ambiental en La Plata, entre 2009 y 2014. Estimado Sergio, es un placer poder escuchar tus palabras para que nos cuentes sobre la visión del Ministerio sobre básicamente estas temáticas, ¿no? Ciencia y participación ciudadana dentro del contexto de ambiente, desarrollo sostenible e inclusive una recuperación limpia. Así que bueno, la palabra es tuya, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Si me permiten, en relación con la convocatoria y fundamentalmente con lo que deviene del acuerdo del Tratado de Escazú, me gustaría citar a quien fuera durante muchos años la ministra de Ambiente de España, durante el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, Cristina Narbona, quien en una publicación oficial, siendo ministra, dijo que no hay mayor amenaza para el ambiente que la demagogia, el engaño, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales y de las alternativas que existen para explotarlos adecuadamente. Y concluía esa aseveración, Cristina Narbona, diciendo que el modo de adopción de las decisiones determinaba el interés que iba a ser beneficiado o afectado con esas decisiones. Me parece que el Tratado de Escazú, más allá de que María Eugenia Di Paola lo acaba de explicar brillantemente, mucho mejor que yo, claro está, el Tratado de Escazú nos permite avanzar en un paso decisivo y determinante en aquello que se nos impone, creo yo, como desafío a lo largo del siglo XXI para poder hacer de la política ambiental una política eficaz y no solamente un discurso. Y es el modo en que se adoptan las decisiones, la transparencia, la participación, la forma cristalina y fundamentalmente la manera en que la sociedad activamente forma parte de las decisiones que pueden perjudicarla o beneficiarla. Venimos con una trayectoria y con una tradición, creo yo, muy arraigada en materia de que las decisiones se imponen a partir de intereses económicos principalmente, intereses concentrados también, y no podemos no considerar ese detalle, que claramente no es menor, a la hora de entender por qué a lo largo de los últimos 30 años, casi 30 años, desde la ECO 92 de Río hacia acá, hemos fracasado en materia institucional a la hora de conseguir resultados reales en el mejoramiento de la calidad ambiental de la sociedad. Y creo yo que una parte trascendente de ese fracaso se explica a partir de que la gestión de gobierno no ha tenido la posibilidad, la capacidad, la sensibilidad, la astucia, la inteligencia o la convicción para que las decisiones fuesen tomadas con otro nivel de transparencia y con otro nivel de participación. De alguna manera,
esto traducido a la gestión diaria en la cual yo me encuentro, en un ministerio cuyo ministro Juan Cabandier se ha manifestado, como creo yo, ninguno de sus antecesores, muy claramente a favor de estar en defensa del ambiente desde la propia gestión de gobierno, de garantizar la participación no solamente como un elemento decorativo, sino como un instrumento real para poder modificar situaciones que son lesivas para el ambiente y para la sociedad. Creo que todo eso nos lleva a nosotros como gestión a revisar fuertemente cuáles son esas herramientas y cómo tenemos que avanzar en esa dirección. Y esa es, modestamente, la intención que mueve cada una de nuestras decisiones. Desde las más amplias y más rotundas, como puede ser el intento de modificación de la ley de bosques para hacer de ella un instrumento más eficaz a la hora de detener los desmontes, hasta decisiones como integrar el Plan Nacional de Manejo del Fuego nuevamente al Ministerio de Ambiente, por supuesto a partir de una decisión del presidente de la Nación, pero con el concepto claro de que estamos frente a un desafío que nos impone el cambio climático y que tiene que ser abordado de la manera más integral y más democrática posible y con la mayor cantidad de instrumentos para poder ser exitosos en esa tarea, hasta decisiones, si se quiere, que parecen más menores, aunque la palabra no es la adecuada, como por ejemplo el proyecto del cual sé que van a hablar a continuación la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mis amigos del gobierno de la provincia y de la ciudad de Córdoba, que es el proyecto de ciencia ciudadana para medir calidad de aire, que es la utilización de conocimientos producidos de manera claramente democrática, con una interacción indubitable y virtuosa entre la ciencia y PNUD como herramienta también de transmisión de ese conocimiento y el Estado en sus diversos niveles, para poder acceder a algo que lamentablemente e insólitamente, creo yo, no teníamos, que era medición en tiempo real de la calidad de aire en aquellas ciudades como Buenos Aires o como Córdoba, que damos por sentado que sabemos contaminadas, pero no podemos ratificarlo con datos y por lo tanto, frente a la ausencia de esos datos, no podemos avanzar en políticas públicas. Y creo que este paso, que parece pequeño, pero para mí fue trascendente, de poner en marcha junto con Oxford y PNUD y los gobiernos locales de Córdoba, Buenos Aires, y luego se incorporarán otras ciudades importantes para poder medir en tiempo real la calidad de aire a través de este desarrollo tecnológico, es una gota pequeña que muestra cómo la participación, la información, la obtención de datos, en definitiva, todo aquello que brinda el espíritu del Tratado de Escazú, nos puede permitir desarrollar políticas activas en un área en la cual también, hay que admitirlo, no hemos obtenido éxitos concretos. Y concluyo con esto. El Tratado de Escazú es un marco, un paraguas notablemente importante y trascendente para poder avanzar en aquello que yo citaba al comienzo, que decía Cristina Narbona, respecto del modo de adopción de las decisiones, la información, la transparencia. Pero ese paraguas tiene que ser bajado a la tierra y bajado a la realidad a partir de la gestión concreta de cada uno de nosotros en la función pública. Y nuestra tarea frente a eso es comprometernos a que no podemos gestionar a ciegas, que no podemos gestionar sin datos, que no podemos gestionar sin información pública, que no podemos gestionar sin métodos reales y concretos y no solamente declamatorios de participación social y pública, que no podemos gestionar sin considerar
cuál es la realidad sobre la cual tenemos que operar y cuáles son las metas y los objetivos que nos fijamos para tratar de transformarla. Y este pequeño, pero no por eso menos importante proyecto de medición de la calidad de aire en tiempo real en ciudades argentinas, que una vez más agradezco a la gente de PNUD por poder desarrollarlo junto con nosotros, es, insisto, una muestra pequeña, pero determinante del modo en el que tenemos que accionar en materia de gestión pública. Necesitamos políticas públicas activas en materia ambiental, y para poder hacerlo, no podemos confiar apenas en nuestro limitado talento para poder desarrollarlas. Tenemos que hacerlo con participación pública, con información pública, con datos y fundamentalmente sabiendo cuáles son los intereses que queremos beneficiar, que son los intereses del ambiente y de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, Sergio, por tus palabras. Y bueno, como mencionaba anteriormente, para cualquier persona que quiera ir haciendo consultas, puede hacerlo en el chat y al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría ahora darle a continuación la bienvenida a Maricel Lonati. Maricel, si querés prender tu cámara y tu micrófono. Maricel es gerente de articulación institucional en la Dirección de Calidad Institucional y Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires. Realizó su licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la UCA, además de un magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento de Desarrollo en la UNSAM y Georgetown University. Posee amplia experiencia en temas de fortalecimiento institucional, desarrollo sostenible, derechos políticos y participación ciudadana, habiendo trabajado en distintas áreas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Estimada Maricel, es un placer ahora poder escuchar tus palabras sobre el camino que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está emprendiendo en cuanto a esta temática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por el espacio y por supuesto muchas gracias a la Universidad de Cambridge, al PNUD y al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por hacernos parte de esta iniciativa. Desde el Gobierno de la Ciudad, tanto desde la Secretaría General, que es desde donde articulamos este tipo de políticas de gobierno abierto, como nosotros las etiquetamos, y la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, APRA, que es bastante conocida para quienes se interesan en la temática. Cuando nos acercaban la propuesta, por supuesto nos pareció súper interesante sumarnos, ya que va en línea con varios otros ejercicios o con la mirada que tenemos hacia cómo deben afrontarse las políticas ambientales en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo la acción climática también, que este año va a estar consolidada hacia fin de año con el Plan de Acción Climático de la ciudad y que responde a compromisos que ha asumido la ciudad para ser carbono neutral en 2050, ser una ciudad resiliente e inclusiva. Entonces, para nosotros la participación ciudadana, la transparencia, los datos abiertos, todo lo que la justicia social, ¿no? Las banderas que levanta el Acuerdo de Escazú son la forma para llevar adelante estas políticas, y en particular entonces este ejercicio de monitoreo participativo nos pareció muy adecuado para acercar una nueva forma de generar evidencia, generar información, de potenciar el diálogo entre el sector de la ciudadanía, el sector más científico, más técnico, y también quienes son decisores y hacedores de política pública, para empezar a tener esas conversaciones, ¿no? Y empezar a ver también cuáles son los desafíos, las oportunidades, cómo hacemos que esto sea útil realmente para todas las partes. Entonces, en particular, cuando nos involucramos en el ejercicio, que fue hace unos meses, vimos primero, bueno, la oportunidad de hacerlo durante el ASPO, el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio que había dictaminado el Gobierno Nacional y al que adhería la Ciudad de Buenos Aires, porque nos pareció un poco también un momento como muy extraordinario en cuanto a lo que es la movilidad de la ciudad, un punto cero de alguna forma, o de estándares mínimos, ya que todo el mundo estaba en sus casas y entonces era mucho menor el movimiento al tradicional que tenía la ciudad,
Y pensando eso, bueno, como una línea de base, sabíamos que después, o es nuestra intención, y esperamos que así pueda ser posible, replicarlo en distintas oportunidades para también tener una comparativa, como mencionaban hace un ratito, para construir políticas de recuperación, ¿no? Con un enfoque verde también y un enfoque ambiental, teniendo en cuenta estas características. Y nos interesó el ejercicio en cuanto que estos sensores, son de bajo costo, lo que habían sido ensamblados por universidades nacionales, lo que también le da, ¿no?, un valor mayor al decir, bueno, además de la participación ciudadana en cuanto a la medición del aire, también están en la elaboración de ciencia, en la creación de productos que nos permitan seguir continuando la metodología que la Universidad de Cambridge pone a disposición, y en particular para las políticas públicas, la Ciudad de Buenos Aires tiene un trabajo de muchos años ya desarrollado, de medición de calidad del aire, a través de APRA, tenemos 4 estaciones de monitoreo fijas, que miden las partículas en aire, pero este ejercicio nos parece que nos daba a través de estas mediciones móviles una información complementaria que sirve para comparar con las mediciones que nosotros ya tenemos, o que desde el gobierno ya se hacen, para poner en duda, para complementar, como decía, para ir viendo distintas formas y herramientas de medición, qué resultados nos van dando, y también que mutuamente puedan conversar, y a partir de allí los que entienden mucho de la temática técnica puedan también sacar sus hipótesis y tener discusiones en torno a dichas mediciones, cómo complementarlas. Por otro lado, además, descubrimos que los sensores miden temperatura y humedad, que por ahí es algo que no está tan explorado, pero para nosotros es valioso porque para la generación de políticas públicas, sobre todo urbanas, nos interesa saber en ciertos recorridos, por ejemplo, de las bicisendas o en zonas que están pavimentadas o donde ya hay instalados cierto caudal de cobertura vegetal, o sea, de mucho arbolado, bueno, cómo se inferencian esas mediciones también, qué efecto están teniendo o dónde debemos hacer una acción pública más proactiva para bajar el impacto por ahí de la temperatura, que bueno, las olas de calor, como sabemos, es algo que va a afectar a las ciudades y es uno de los impactos más tangibles del cambio climático en las personas. Y además, desde la perspectiva que por ahí es la que más llega a mí, es la de gobierno abierto, ¿no? Y pensar que esto tiene un componente de colaboración con todos estos actores que conversamos, ¿no? Con un gobierno nacional que impulsa esta política, con el laboratorio del PNUD, con la Universidad de Cambridge y con los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires que pudieron participar en este ejercicio, que si bien fue de escala pequeña esta vez, esperamos también a partir de esta primera experiencia poder ver qué funciona, qué no, qué más hace falta, qué debemos mejorar para luego hacerlo en una escala más grande y sostenible. Y bueno, y si me permiten, les voy a compartir brevemente los resultados del experimento, porque también lo que para nosotros fue importante fue ponerlos en datos abiertos y visualizarlo de una manera cercana a quienes participaron. Entonces, les voy a mostrar ahora, disculpen, ahí vamos a poner. Hoy esto es público en la web, que se llama, si entran buenosaires.gov.ar/cambio climático, ahí tienen una web general, pero incluso en donde están las iniciativas colaborativas van a poder ver una página interna que se llama Experimento Participativo de Monitoreo del Aire, donde cuenta los detalles de la experiencia. Para nosotros contar, difundir y transparentar este tipo de experiencias también es muy importante porque, como les decía, es la base de hacer todas estas políticas ambientales con una perspectiva de gobierno abierto. Bueno, ahí se comenta sobre la construcción de los sensores, cómo se hizo la distribución, y sobre todo un pequeño tablero, en este caso es con información bastante resumida, pero para que sea entendible de un primer pantallazo, de cómo fue la experiencia en esos días, ¿no? Y entonces, bueno, uno puede filtrar según la fecha, cómo fue la evolución del material particulado durante los días, a través de la medición que hicieron los voluntarios y voluntarias que llevaban el sensor en la bicicleta o en la mochila,
el promedio de la humedad, el promedio de la temperatura, ¿no? Bueno, uno puede jugar con eso. También, por supuesto, luego puede ingresar a la web de OpenSeneca, que tiene otros tipos de recorridos graficados. Y a la vez, ahí, si cambio de pantalla, creo que lo pueden ver, también esto está en datos abiertos, ¿sí? Entonces, en BEA Data, que es el portal donde tenemos el repositorio de datos de la ciudad, pueden encontrar como un dataset. En verdad eso es un archivo comprimido porque es bastante pesado, pero bueno, los resultados del programa de monitoreo colaborativo de la ciudad en formato descargable y de datos abiertos. Además, también ahí van a encontrar otros datasets de calidad de aire para que quienes sepan y puedan manejar este tipo de formato de datos también puedan hacer su análisis más sin nuestra intervención, digamos, ¿no? Más libremente. Y bueno, entonces, como les decía, para nosotros, ahí dejo de compartir, este experimento esperamos poder repetirlo, también para poder tener valores que sean comparativos e ir fortaleciendo quizás uno de los aspectos que es más desafiante, que es, bueno, la usabilidad real de esa información y que puedan tener un rigor de evidencia que pueda ser útil para la toma de decisiones y para la política pública, pero además ya de por sí nos parece que tiene un valor de concientización, de divulgación y de diálogo, ¿no? De construcción de confianza entre sector científico, gobierno, ciudadanía, que es muy importante para estos temas y para la construcción de políticas basadas en evidencia. Los invitamos después también a mirar esa web que les mostramos, que es buenosaires.gov.ar/cambio climático, porque también ahí invitamos a que sumen en una encuesta otro tipo de ideas que les parezca que la ciudad podría impulsar sobre ciencia ciudadana, sobre cómo involucrar a distintos actores organizados, no organizados, empresas, instituciones, a colaborar en la aceleración, ¿no? de la acción climática, de los cumplimientos de las metas de desarrollo sustentable de la ciudad y de otro tipo de políticas ambientales. Así que no sé cómo estoy con el tiempo, pero creo que esa es mi intervención por ahí. Muchas gracias, Maricel, por la información que nos compartiste y también por la página web. Muy interesante cómo está toda la información abierta hoy por hoy. Me gustaría ahora presentar a Jorge Foloni. Jorge, si quisieras abrir tu cámara y tu micrófono. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, estás? me gustaría entonces presentarte. Jorge es secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la ciudad de Córdoba. Estudió abogacía y también hizo un máster en Derecho Europeo en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 20 años de experiencia en distintas funciones, tanto en el gobierno de la ciudad como de la provincia de Córdoba. Así que bueno, estamos muy contentos, Jorge, de poder contar con tu presencia y que nos cuentes un poco más acerca de la experiencia en cuanto a la temática en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, agradecerle a PNUD por esta participación y esta posibilidad de haber podido encarar este proyecto de la mano del Ministerio de Ambiente de la Nación. Un cálido saludo de parte de nuestro intendente Martín Yarlora, Sergio Federovisky, que tanto apoyo nos brinda y siempre está en el día a día con nosotros. Una gestión que arranca acá en Córdoba con una medición de la calidad del aire totalmente paralizada, no teníamos datos ni información hace ya 2 años. Este convenio a nosotros nos ha permitido activar, sin lugar a duda, un mecanismo que es fundamental, poner la ciencia y la tecnología a disposición de la ciudadanía, como bien señalaban, a los fines de que nuestros vecinos puedan saber cuáles son los efectos del particulado en la contaminación, en la calidad de nuestro aire. Sabemos todos por público conocimiento el azote y las consecuencias negativas que hemos padecido producto de los incendios que han sucedido en el Gran Córdoba y que sin lugar a duda, como así los muestreos los demuestran, ha afectado la calidad de nuestro aire.
ha sido sumamente oportuno poder disponer de estas mini estaciones móviles durante todo este tiempo, porque fue posible entonces medir y comparar y tomar muestra de lo que es nuestra calidad del aire antes de los incendios, durante y posteriormente también. Ha permitido cotejar fundamentalmente la información con la información que nosotros obtenemos de 4 mini estaciones fijas que ya teníamos instaladas en estos últimos 3 meses, con lo cual, con las estaciones móviles que hemos podido poner en acción, fundamentalmente fueron en definitiva 7 que quedan a disposición de esta ciudad. Las otras fueron compartidas con la provincia, con la Secretaría de Ambiente de la provincia, el secretario Juan Escoto, que ha realizado la misma actividad en el Gran Córdoba. En lo que a nosotros nos corresponde, pudimos visualizar en definitiva a través de 6 estaciones el muestreo de la calidad de nuestro aire, la contaminación del particulado 2.5 y poder compartir y comparar la información con nuestras estaciones. Esto lo hemos hecho posible también articulando con un grupo de voluntarios que fueron los que recorrieron la ciudad. Pudimos zonificar nuestra ciudad y poder concluir que dentro de todo tenemos una calidad del aire bastante homogénea. Por supuesto varía hora a hora, día a día, la información es a tiempo real, la hemos compartido con OpenSeneca, lo cual también le da un amplio margen de transparencia a toda esta información que nosotros pudimos brindar. Yo quisiera, a través de la directora de Impacto Ambiental y Cambio Climático, Laura Robeto, quien me acompaña, poder compartir con ustedes un pequeño resumen o los informes, pequeñas conclusiones primarias de esta actividad que hemos estado realizando durante este mes. Si fueran tan amables, Laura, si estás por acá, por favor, yo te pediría que compartamos entonces esta información con el resto. Muchas gracias. Jorge, ella está, digamos, en la audiencia. Conectada Laura Robeto, debería estar, está acá con nosotros. Posiblemente no pueda conectarse. Si estuviese entre las personas, podría mandarlo al chat general y nosotros lo recibiríamos. Ah, bien. Bueno, Laura, en todo caso, ella va a hacer llegar y compartir con todos las conclusiones de los informes preliminares que hemos realizado, a los fines de que todos podamos acceder a esta información. Ella tiene el chat deshabilitado, no sé si es que lo podemos activar, me dice Laura Robeto. Matías, Sí. ¿habrá posibilidad? Sí, danos un segundito. Laura Robeto. Laura Robeto. Ahí se acaba de sumar. Laura, deberías de tener acceso ahora para compartir pantalla, si quisieses. Perfecto, estamos viendo la pantalla. Ya. Si quisieras contarnos... el audio no... Ahí le he pedido que... Hola. Ahí te escuchamos. Ahora sí. Bueno, genial. A ver si puedo. Disculpen las cuestiones tecnológicas. Estoy tratando de ver. Bueno, ¿alcanzan a ver la imagen entonces? Sí, estamos viendo la imagen de correlación de particulado 2.5. Bien, nosotros bueno, fuimos procesando los datos que los voluntarios nos iban acercando día a día
en sus rutinas, ¿sí? Que eran totalmente libres y arbitrarias, no tenían ningún tipo de restricción, ni horaria, ni de zona, lo cual plantea, digamos, un escenario muy amplio para la recopilación de datos. Esos datos fueron procesados y lo que podemos ver acá es una correlación bastante buena que existe entre los datos que recopilaron los chicos con las bicicletas, que son los puntos azules, y los datos recopilados por 3 de nuestras microestaciones, ¿sí? O sea que se validan mutuamente, digamos, los datos que vamos recopilando con la participación de los voluntarios y las microestaciones que mencionaba el secretario Foloni. Esta es una imagen georreferenciada de nuestra ciudad, de las zonas, ¿sí? Que los voluntarios han recorrido. Principalmente podemos ver acá que hay una gran concentración de datos en la zona céntrica, ¿sí? Y en algunos casos han tomado algunas avenidas importantes. Hemos logrado, en base a esos datos, hacer una interpolación con una distribución gaussiana donde podemos ver por color, ¿sí? Los datos de puntualmente material particulado, 2,5, mostrando muy buenos valores en la zona norte, y algunos sectores que se puede ver una coloración un poquito más clara que corresponde a una concentración mayor de material particulado que coincide con avenidas, ¿sí? Y zonas de mucho tráfico. La zona norte, por ejemplo, tiene una mayor vegetación y bueno, pueden hacerse muchísimos análisis gracias a esta información preliminar que nosotros tenemos. También hemos logrado plantear como una primera aproximación algunas zonas, ¿sí? O regiones donde podemos, en base a los datos, ir sectorizando distintos barrios de la ciudad como para también evaluar la concentración de material particulado en los mismos. No obstante, bueno, esta es un ensayo piloto, tenemos datos muy heterogéneos, pero creemos que con una implementación de este tipo de programas más amplia en el tiempo, con más voluntarios e incluso mayor acceso a estas estaciones de monitoreo móviles que son de bajo costo, podemos tener un mapeo de la ciudad más completo. Así que, bueno, en términos generales no les quiero robar mucho tiempo. Estas son las primeras conclusiones que nosotros tenemos, ¿sí? La sectorización de algunos barrios y la posibilidad de hacer una interpolación de los datos a partir solamente de los datos que han aportado los voluntarios. Así que estamos muy contentos, sobre todo con el compromiso también del grupo de voluntarios, y bueno, dispuestos a seguir participando seguramente de actividades como estas que contribuyan a la información para la decisión y el desarrollo de políticas públicas. Muchísimas gracias, Jorge y Laura, por compartir con nosotros esta información que a pesar de, como mencionaban, de ser preliminar, creo que va en muy buen rumbo, parece, y es interesante también ver la correlación con las estaciones actuales de monitoreo, ¿no? Creo que la comparativa de la información es muy importante. Muchas gracias por compartir la información, y ahora me gustaría pasar a nuestra última oradora, Lorena Gordillo. Si quisieras prender tu cámara y tu micrófono. Lorena es doctorante en la Universidad de Cambridge y cofundadora de OpenSeneca, el cual es un proyecto que combina el uso de sensores de bajo costo y ciencia ciudadana para medir la contaminación del aire en ciudades y mejorar a su vez la concientización ciudadana en cuanto a la contaminación de aire y sus efectos en la salud. Es ingeniera graduada de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente está realizando su doctorado sobre biosensores en la Universidad de Cambridge, por lo que tiene estudios, digamos, multidisciplinarios y trata distintas temáticas relacionadas con la utilización de sensores. Lorena, es un gusto contar con tu presencia el día de hoy y nos encantaría conocer un poco más acerca de OpenSeneca, la experiencia que están teniendo en la realización de proyectos de ciencia con participación ciudadana y cómo están trabajando en conjunto a la política pública, tanto en Argentina como en otros países. Muchas gracias por estar con nosotros, la palabra es tuya. Muchas gracias por la invitación.
Es un placer poder presentar el proyecto hoy. Voy a compartir una presentación. Muchos de los temas los hemos hablado ya hoy, pero voy a poner algunas imágenes a lo que todos el resto de oradores han podido hablar. Como ha introducido Matías, OpenSeneca es un proyecto en el que utilizamos ciencia ciudadana y sensores de bajo coste con el objetivo de mejorar la concienciación ciudadana y también poder informar las políticas públicas. Y ya se conocen todos los datos, seguramente conozcan los datos de los efectos de la contaminación del aire y en concreto de material particulado sobre la salud, pero son este tipo de datos que no tienden a ser tan conocidos en la ciudadanía, como por ejemplo que el 24% de las muertes atribuidas a calidad del aire, o sea, de infartos, se atribuyen a calidad de aire. Y hay números muy grandes que hasta que no se ven, uno no se da cuenta de lo importante que es, de lo importante es hacer algo al respecto. Y también desde un punto de vista de los gobiernos, se estima que cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los límites de calidad de aire podría ahorrar una cantidad de dinero muy grande en cuanto a coste de salud pública. Como se ha mencionado, nosotros usamos sensores de bajo coste que pueden ser ensamblados por los ciudadanos en talleres y los distribuimos a distintos ciudadanos y podemos generar mapas según se mueven por la ciudad que permiten informar políticas públicas. Y voy a enseñar brevemente un poco el sensor, en qué consiste. Este es un sensor que lo llamamos educacional, que es muy modular y básicamente es una placa en la que se pueden conectar componentes que se encuentran en tiendas electrónicas accesibles a todo el mundo. Entonces, cualquier persona interesada podría muy fácilmente ensamblar uno de estos sensores sin ningún conocimiento técnico necesario. Y luego estos sensores se pueden montar en bicicletas o se pueden llevar en distintos medios de transporte. Y solo mencionar que parte del trabajo que estamos haciendo hoy en día en OpenSeneca es mejorar, o sea, hacer un sensor que sea mucho más pequeño y más fácil de usar, más agradable de usar por los ciudadanos para intentar mejorar y aumentar la participación ciudadana. Y como hemos dicho, tenemos un enfoque muy educacional, organizamos talleres. Este fue el taller que se organizó, uno de los talleres que se organizaron en Buenos Aires como parte del primer piloto, que participaron 2 universidades, UBA y la Universidad Nacional de San Martín, y luego esto fue el día de la distribución de los sensores a los voluntarios. Y estos talleres los hemos hecho también en distintos países. Por ejemplo, hemos trabajado en Kenia, en Nairobi, y participaron no solo estudiantes, pero también ciudadanos de cualquier otro tipo de trabajos, y había conductores de autobús y de motos. Y también hemos organizado estos talleres en los que la gente ensambla los sensores desde sus casas de forma online durante la pandemia. Y podemos ofrecer una plataforma de visualización de los datos que es muy interesante porque es incluso a nivel individual. Cada persona que lleva un sensor puede ver sus propias rutas y puede informar en qué partes, pues por ejemplo, yendo a trabajar, en qué partes de su ruta ha estado más expuesto, y entendiendo qué ha ocurrido en ese momento se puede dar muchísima más información sobre cuáles son las fuentes de contaminación, porque son las personas que lo están viviendo y que están expuestas en ese momento. Y se puede ofrecer otras herramientas como poder ver los datos a lo largo del tiempo. Y cuando se tienen suficientes de ciudadanos participando en el proyecto, se pueden crear mapas de la ciudad en los que se agrupan todos esos datos, y si se quita el nivel de base de la ciudad de contaminación, se puede destacar qué zonas son los puntos calientes en los que habría que intentar reducir la contaminación del aire. Y esto es un tema que ha sido una de las preguntas más habituales, especialmente por gobiernos, es si se puede confiar en la calidad de los datos.
trabajamos con sensores de bajo coste que tienen un compromiso de calidad con respecto a estaciones de referencia de alto nivel. Pero lo más importante para nuestro proyecto, nuestro objetivo, que es poder comparar los datos en distintos sitios, en distintas zonas de las ciudades, es que si todos los sensores se posicionan en la misma localización, miden la misma contaminación. Y esto es lo que representan estas gráficas, que muestran que todos los sensores miden lo mismo y por lo tanto los datos, pese a que los sensores se muevan por la ciudad, se pueden comparar y hacer una comparación, comparar distintas calles, comparar distintas intersecciones y conocer cuáles son las áreas que son peores que otras. Es una información relativa. Y además, esto es similar con lo que se ha presentado antes de la Universidad de Córdoba, esto fue para Buenos Aires, comparando los datos de los voluntarios con los de la estación de referencia de la Embajada de Estados Unidos, se ve que hay buena correlación. Los puntos rojos son los voluntarios y se ve que además fueron capaces de medir la contaminación en momentos en los que la estación estaba en mantenimiento, lo que muestra que es además una utilidad adicional de esta iniciativa para poder complementar las redes actuales. Y el objetivo, como decía, es que queremos acercar los ciudadanos y las ciudades y pudiendo darles los datos no solo que los ciudadanos participen en la construcción de los sensores, que participen en el monitoreo, sino que además al conocer a cuánto están expuestos puedan cambiar hábitos y reducir ellos mismos a un nivel personal la contaminación tanto a la que están expuestos como la que emiten. Y queremos involucrarles, y esto es algo que estamos trabajando ahora en OpenSeneca y está siendo nuestro foco de pasos futuros, en que ayuden a identificar problemas y a proponer soluciones y que se puedan escalar informando políticas públicas, se puedan escalar en la ciudad. Y solo mencionar un poco más de OpenSeneca. Hemos estado en Argentina, pero también en otras partes del mundo. Otro de los primeros pilotos fue en Nairobi, colaborando con las Naciones Unidas, los programas de movilidad urbana. Y también hemos hecho los talleres online con Brasil y ahora justo vamos a empezar a trabajar con Estocolmo y Lisboa en Europa como parte de una competición establecida por el C40, que OpenSeneca ha sido un proyecto ganador. Así que nuestro enfoque es poder conectar, hacer esa conexión entre los ciudadanos y las ciudades y estamos trabajando en una plataforma que vamos a pilotar ahora y estaremos encantados también de probar en Argentina, si hay interés, en el que los ciudadanos se involucran no solo con el sensor y no solo con la medición de los datos, pero también en la interpretación, en entender cuáles son los problemas y en proponer soluciones. Y en conectar esto con los gobiernos para que las soluciones que funcionan, que la gente, los ciudadanos validan, puedan ser escaladas a otras ciudades. Y queremos trabajar en la comunicación de ciudad entre ciudad, como se ha visto hoy, poder comparar los resultados de Córdoba con Buenos Aires y hacer esto a nivel global. Así que con esto me gustaría agradecer a todos nuestros ciudadanos científicos y a las organizaciones que han hecho posible todo nuestro trabajo hasta ahora. Y si tienen cualquier otra pregunta, este es el equipo que estamos en Cambridge trabajando en OpenSeneca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por compartir con nosotros la experiencia de OpenSeneca al día de la fecha. Me gustaría entonces ahora pedirle a los y las oradoras que si pudieran encender su cámara, ya que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar haciéndole una pregunta a María Eugenia sobre qué procesos, María Eugenia, recomendarías para fomentar la participación, digamos, mediante la ciencia ciudadana, teniendo en cuenta el contexto actual de COVID, ¿no? Con las limitaciones que eso trae aparejado. Gracias, Matías. Bueno, yo creo que acá hay como dos grandes aspectos para una primera diferenciación. Primero, procesos que tiendan a fortalecer aquella toma de decisión que por los marcos normativos se tiene que llevar a cabo
y que hay que adaptar, ¿no? Por ejemplo, como pasó con la audiencia pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un marco jurídico y que es decir, apenas empieza la pandemia, adapta ese marco jurídico a la audiencia virtual, ¿no? La legislatura de la ciudad directamente la adapta y plantea algo que a mí me parece interesante tomar en consideración, que es una metodología que puede ser, abre la posibilidad a lo presencial desde ya, pero lo virtual y lo mixto. ¿Por qué? Y acá me gustaría volver a Escazú. Escazú nos habla de la importancia de promover la participación por parte de las autoridades, pero desde una modalidad proactiva, es decir, buscando que los grupos que están desaventajados o en situación de vulnerabilidad y demás, se incorporen. Y entonces cuando se promueven metodologías mixtas, lo que dice, por ejemplo, la modificación de esta Ley 6 de audiencias públicas en la Ciudad de Buenos Aires es buscando alternativas, por ejemplo, para la audiencia pública virtual, para que la gente que no tiene conectividad pueda acudir a un ámbito que cumpla con las medidas sanitarias para que pueda acudir, reunirse y conectarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo a colación que me parece muy interesante en términos, aparte de cuestiones con las que se debe cumplir en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de planificación urbana y demás? Es que tanto para los requerimientos normativos como cuando esos requerimientos normativos no existan, pero sí exista la voluntad de la autoridad de contar con esa participación ciudadana para enriquecer el proceso, va a ser muy importante no solo, por ejemplo, hoy por hoy con el COVID, virtualizar los procesos, sino también atender a puentes específicos que puedan hacer posible la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad que o pueden no tener conectividad o pueden tener un dispositivo por familia, o pueden a veces no tenerlo. Entonces, por eso es tan importante, y acá voy al otro punto para cerrar y no hacerla larga, el trabajo etnográfico, el trabajo antropológico, por así decirlo, el trabajo de ver qué modalidades, qué entramado trae cada comunidad, y en eso, por eso es tan importante labores como hace el Lab, de ir a las comunidades, ver qué modalidades tienen, qué lazos existen, porque en muchos casos hay lazos comunitarios, hay ámbitos a los que ya acuden, por ejemplo, sea en Vía de Bosques, en el medio del monte del Gran Chaco, o sea en poblaciones o barrios específicos que quizás no cuentan con todos los servicios públicos y tienen una situación de desventaja en áreas urbanas o periurbanas. Bueno, allí va a ser muy importante observar qué entramado traen esas comunidades, qué costumbres y qué necesidades para poder complementar los mecanismos formales con mecanismos no formales y que ayuden a complementar la virtualidad, que es una gran herramienta, pero que no nos debe engañar en cuanto a su llegada, porque no llega al 100% de la población, y en esto creo que va a ser muy importante trabajar en esto de las soluciones mixtas. Paro acá. Buenísimo, María Eugenia, muchas gracias por ese comentario, muy importante sin duda el tema de la brecha digital, ¿no? Y cómo lo estamos viviendo hoy por hoy. Maricel, me gustaría ahora hacerte una consulta relacionada con el hecho de que, digo, la temperatura y la humedad en los sensores se medía, de hecho, para hacer una corrección en la información del material particulado, ¿no? No era una medición intencional, sino un resultado de medir o de querer medir con calidad la calidad de aire, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, bueno, personas técnicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires descubrieron que tenía una importancia valiosa e intrínseca. Primero,
una pregunta asociada a esto, digo, ¿empezaron a ver algún cambio quizás en estas mediciones, en la parte local, digamos, de temperatura y humedad, conociendo las limitaciones nuevamente que estos sensores tienen? Y la otra, si se les está ocurriendo o están teniendo discusiones internas de quizás otras variables asociadas al cambio climático o al ambiente que les gustaría medir mediante, digamos, ciencia ciudadana o participación ciudadana. Sí, bueno, Matías, como decís, cuando se empezaron las conversaciones estaba muy orientado obviamente a la medición de calidad y el material particulado, y luego desde la Gerencia de Cambio Climático, que realiza la verdad un gran trabajo técnico y son quienes también se encargan de hacer los modelos, ¿no?, de escenarios futuros, de temperaturas, de olas de calor, de precipitaciones, vieron ese valor, como comentaba, para medir sobre todo recorridos de caminabilidad, de bicicletas, de distintas construcciones. Justo por la época del año donde se midió, faltaría como hacerlo otra vez, ¿no?, quizás en un momento con mediciones más extremas, que para ellos les sería eso beneficioso, pero desde ya les parece un dato fundamental para poder tener en cuenta, porque no siempre todo es tan lineal, ¿no?, como creemos, de que el diseño o estuvo hecho pensando en estas acciones, o que por ahí la intervención que se hizo sea efectiva. Así que, sobre todo con las poblaciones que trabajan, y también para políticas para grupos vulnerables, como son los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires, que sufren mucho las olas de calor, se está pensando por ahí que no solo tiene que ser el sensor en bicicleta, pero también podría ser útil para algunos de estos adultos, que hoy ya se hizo un mapa de bebederos, por ejemplo, donde pueden tener acceso fácil a agua en los momentos que están al aire libre. Bueno, hacer algo quizás parecido si se tiene acceso a eso. Y en cuanto a aplicar ciencia ciudadana a otras variables, y parte de todo de las iniciativas del Plan de Acción Climática, la verdad que la mayoría es la idea es poder complementarla con distintos monitoreos o actividades de ciencia ciudadana, por ejemplo, muchos enfocados al tema de transporte, movilidad urbana, de la última milla, ¿no?, de cómo se puede reemplazar esa situación. Y después, bueno, tuvimos un seminario hace poco donde también nos sugirieron por ahí alguna medición de calidad de ruido, ¿no?, de Sonora. Si bien la ciudad tiene su mapa de ruido, bueno, por ahí que otra vez complementar o adicionar a las mediciones fijas o que hacen inspectores o inspectoras de la ciudad, con aportes que pueden hacer los ciudadanos, que ya, por ejemplo, está dando resultados en todo lo que es la política de reciclado también, ¿no?, que cada uno comenta cómo está haciendo la experiencia del usuario y envía un mensaje a través de la app de gestión colaborativa de solicitudes, de si hay algún problema. Bueno, tratar de ver qué otro tipo de experiencias similares se pueden aplicar, porque sin duda no es algo que pueda resolver solo el gobierno, y vemos un valor intrínseco en la inteligencia colectiva que está distribuida en toda la sociedad, y sobre todo en esas cosas que encuentra el usuario, ¿no?, el que hace uso del servicio, y que por ahí puede implicar, además de generar evidencia, pequeñas modificaciones en el diseño de esa política para que sea más efectiva para todos. Buenísimo, Maricel, muchas gracias por las perspectivas y los comentarios, sumamente interesante. Y para concluir, le quería hacer una consulta a Lorena, de Open Seneca, acerca de, nos mencionaste brevemente al final el tema de los próximos pasos, ¿no? Y concretamente mencionaste la comunicación entre las ciudades. ¿Están pensando en Open Seneca de alguna manera, digamos, en fomentar o compartir la información, digamos, que están recopilando entre las distintas ciudades? ¿Cómo fomentar eso? ¿Están haciendo alguna consideración a futuro sobre esto? Sí, estamos diseñando ahora una plataforma de intercambio de información, y el objetivo es tenerlo en los dos niveles, entre ciudadanos y ciudad en cada ciudad, y también a un nivel entre ciudades, e incluso no necesariamente ciudades del mismo país, sino también ciudades a nivel global. Vamos a empezar primero pilotando la comunicación entre ciudadanos y ciudades, especialmente en los pilotos de Estocolmo y Lisboa que tenemos ahora, pero la idea es a futuro implementar esa
ese intercambio de información o probar herramientas que faciliten el intercambio de información sobre calidad ambiental y soluciones que se han implementado y que han mejorado la calidad del aire entre ciudades. Buenísimo, muchas gracias Lorena. Sin duda va a ser sumamente importante para conocer y aprender acerca de las distintas experiencias con la ciudadanía, el hecho de poder compartir la información entre ciudades, ¿no? Bueno, entonces quería agradecer nuevamente a los y las oradores que estuvieron presentes hoy. Muchísimas gracias por contarnos acerca de sus experiencias y acerca de, bueno, de las distintas temáticas también a futuro que estarán y estaremos trabajando. Y también les quería mencionar que vamos a estar incluyendo este video en el canal de YouTube de la Oficina de PNUD en Argentina, donde básicamente podrán volver a ver partes que quizás les hayan interesado, y también vamos a enviarles un pequeño resumen con los puntos más importantes tratados en las distintas presentaciones. Con esto me gustaría dar nuevamente las gracias también a todos y todas las presentes, y desde ya y desde luego, si estuviesen trabajando o estuviesen interesados en la temática de ciencia ciudadana para fortalecer las políticas públicas, como mencionábamos, desde el Laboratorio de Aceleración y desde el Clúster de Ambiente en PNUD Argentina, estamos disponibles para cualquier tipo de colaboración, y me imagino también tanto los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad y Provincia de Córdoba y Nación también, y obviamente también Open Seneca, así que las puertas, digamos, están abiertas para la colaboración y para la participación ciudadana en avanzar estas problemáticas. Muchas gracias y hasta pronto.